presentación es la intensificación de la rotación como estrategia para cerrar los ciclos hidrológico y del nitrógeno, y agrego particularmente en años húmedos. Empiezo mostrándoles un esquema de cómo es la circulación de nitrógeno en distintos ecosistemas. En el caso de los ecosistemas agrícolas, las entradas de nitrógeno, perdón, quería hacer una aclaración antes. Un poco el tema que yo voy a desarrollar es explicarles cómo los balances de nitrógeno y los excesos hídricos influyen sobre las pérdidas de nitrógeno. Eso va a ser la primera parte de la presentación. Y la segunda parte voy a desarrollar un poco algunas estrategias, justamente lo de la intensificación de la rotación que mencioné en el título, como estrategia para reducir las pérdidas de agua y de nitrógeno. Ahora sí, empiezo mostrándoles cómo es la circulación de nitrógeno en sistemas agrícolas. En el caso de los ecosistemas agrícolas, las entradas de nitrógeno están dadas por la fertilización, por la fijación biológica, en el caso de las leguminosas, y por la deposición atmosférica. Y las salidas de nitrógeno están vinculadas a la volatilización, la denitrificación, la exportación como grano o como carne, y en forma y con el flujo de agua, las pérdidas son a través del drenaje, que es primero hacia el agua subterránea y que ésta luego se mueve lateralmente, terminando de descargar en los cursos de agua superficial, en los arroyos y los ríos. En el caso de los ecosistemas naturales, bueno, en el caso de los ecosistemas naturales, el nitrógeno está fuertemente retenido, tanto en la biomasa vegetal como en la materia orgánica del suelo. ¿Pasó algo? Au. Bueno, entonces al estar retenido el nitrógeno no se producen los excesos, los excedentes necesarios para que ocurran las pérdidas por lixiviación. O ocurren pero en menor medida. En el caso de los ecosistemas agrícolas, el excedente de nitrógeno que puede ocurrir a partir de la fertilización o de la producción de nitrógeno por la mineralización de la materia orgánica del suelo, esos excedentes a veces no están sincronizados, la oferta de nitrógeno no está bien sincronizada con la demanda por parte de la vegetación y entonces ocurren los excesos de nitrógeno. Si esos excesos de nitrógeno ocurren en presencia de excesos hídricos, es cuando se produce la pérdida subterránea de nitrógeno. Entonces, bueno, todo esto lo resume este autor Perakis, que dice que los ciclos hidrológicos y biogeoquímicos, en este caso yo me estoy dedicando al nitrógeno, son más abiertos que cerrados a nivel de pequeñas cuencas, donde una fracción importante de la lluvia y de los nutrientes se pierde a través del escurrimiento y del drenaje profundo, y una fracción relativamente menor se retiene en el sistema. En lo que sigue, entonces, voy a empezar por focalizarme en el efecto de los excesos hídricos calculados a partir de balance, del método del balance, y de los excesos de nitrógeno y de los excesos hídricos sobre la lixiviación. Pero primero les quiero cuantificar un poco este flujo del que estoy hablando, ¿no? La pérdida de nitrógeno, porque a veces hablamos de lixiviación pero no tenemos tan presente
un número en la cabeza. Entonces les muestro los resultados de monitoreos que hicimos en nuestro grupo. Son 2 series de tiempo largas, de 10 y 15 años, en los cuales monitoreamos el drenaje y la lixiviación. Las barras grises son el drenaje, se leen sobre la izquierda. Las barras verdes y marrones son la lixiviación, se leen sobre la derecha. Verdes corresponden a momentos de cultivo, marrones a periodos de barbecho. El gráfico de arriba son datos del Socorro, en el caso de abajo son datos de acá de Pergamino. Y la forma en la que se midieron estos flujos también fue diferente. En el caso del gráfico superior, estos flujos se estimaron a través de un modelo de simulación, y en el caso del gráfico inferior son mediciones directas que hicimos en unos lisímetros que hay en la experimental. Lo que quiero rescatar de estos gráficos es que, como ustedes pueden ver, son flujos extremadamente variables. Tenemos años donde no se pierde nada de nitrógeno con el drenaje, y hay años, como estos últimos, donde se llegaron a perder, con una rotación típica de cultivos de verano, más de 100 kilos de nitrógeno. Ahora sí paso al tema de los balances. Les voy a mostrar resultados de balances de nitrógeno de lotes de producción de la cuenca del arroyo Pergamino. El balance que les voy a mostrar está calculado, como muestro acá arriba, considerando entradas la fertilización, la fijación biológica y la deposición atmosférica, y como salidas solamente la exportación como grano. En esta zona, es una zona típica, bien representativa del manejo que se hace en la región, predomina la agricultura. Dentro de los cultivos agrícolas hay una fuerte presencia de soja, y también hay una fuerte presencia de falta de cobertura invernal, ¿no? Y la parte forrajera representa una fracción minoritaria de la superficie. Cuando hacemos la primera mirada que podemos hacer de los balances, que se hicieron durante 3 campañas, vemos esto, ¿no? Que parece que los balances son predominantemente positivos, entre 65 y 88% de los lotes presentó, o de la superficie, presentó un balance positivo. Pero si hilamos un poquito más fino y desglosamos en más que simplemente positivo y negativo, podemos ver que de lo que eran balances positivos, la fracción más importante estaba dada por un excedente de nitrógeno menor a 10 kilos, ¿sí? Y algo parecido pasa con los negativos. También dentro de los balances negativos, muchos tenían un déficit de nitrógeno de solamente 10 kilos. Entonces, podemos decir que en términos generales, esto es totalmente discutible porque hay tantas formas de hacer balances como personas, pero es bastante acorde con todo lo que yo leí en la literatura. En términos generales, los balances de nitrógeno en nuestra región, calculados de esta manera, son cercanos a neutro. El paso siguiente fue relacionar estos balances de nitrógeno, que están en el eje X, con el nitrato que nosotros encontramos en el agua subterránea en esos mismos lotes a los que les habíamos hecho el balance. Y cuando hacemos ese gráfico, nos encontramos que yo mencioné que el grueso de los balances estaban entre más 10 y menos 10 kilos de nitrógeno por hectárea por año, y esos balances se corresponden con concentraciones de nitrato en la napa que van desde 0 hasta 100.
En conclusión, no hay una relación muy estrecha. Paso ahora a hablar de los excedentes hídricos. En el gráfico de arriba les muestro algo que todos deben tener bastante presente, que es cómo se fueron modificando las precipitaciones a lo largo de los últimos tiempos. Es una serie larga de tiempo, desde el 98 hasta el 2015. Y las barras negras son el resultado de la precipitación mensual medida menos la precipitación mensual histórica, ¿no? Es una forma de representar excedentes o anomalías, y se lee sobre el eje de la izquierda. Y en el eje de la derecha es la precipitación anual, que son los rombos azules. Entonces, bueno, sí, tuvimos una cosa totalmente anómala, que fueron el 2000, 2001, 2002, con 3 años consecutivos de grandes excesos hídricos. Después también hubo 2 periodos más cortos de excesos hídricos, que fueron hacia fines del 2006, comienzos de 2007. Eso se repitió en el 2009, 2010, y después, por último, en el 2014 y 15, que lo tenemos más fresquito. Este autor, estos 2 autores hicieron un análisis más regional de lo que estaba pasando con la precipitación y pudieron analizar un periodo de 40 años y concluyeron que sí, efectivamente, las precipitaciones extremas a nivel regional se están volviendo más intensas y más frecuentes. Entonces, ¿qué pasa con estos excesos hídricos? De vuelta vamos a ver qué relación tienen con el nitrógeno que nosotros encontramos en la napa freática. En el gráfico de arriba pueden ver entre el 2010 y el 2013 cómo, primero les explico qué es la recarga, que es el flujo que se lee en ese gráfico. Cuando el agua de lluvia ingresa al suelo, una parte infiltra y se queda retenida en la matriz del suelo, y otra parte escurre superficialmente. De la que infiltra, una parte es después utilizada por la vegetación y se pierde por evaporación y por transpiración, y si queda agua que no es retenida en la matriz y no es aprovechada por la vegetación, se pierde verticalmente como drenaje. Ese drenaje que sale del perfil del suelo después atraviesa toda una serie de sedimentos hasta encontrarse con el techo del acuífero, ¿sí? Con la napa freática. En el momento en el que el agua ingresa a la napa, ese flujo se empieza a llamar recarga. Y también es importante decir que entre que el agua sale del perfil de suelo e ingresa al acuífero, pasa tiempo, un tiempo variable principalmente en función de cuán lejos tenemos la napa en ese momento, ¿sí? Entonces hay un desfasaje entre estos 2 flujos. Ahora sí vuelvo al gráfico de arriba. La línea negra representa la recarga que les mencioné, ¿sí? El agua que nosotros medimos que llegó a la napa freática. Y los puntos negros representan la concentración de nitrato que medimos en la napa. El nitrato se lee sobre la derecha y la recarga sobre la izquierda. Ustedes pueden ver que la concentración de nitrato de la napa copia bastante bien el flujo de la recarga del acuífero, aunque hay algunos desfasajes que ahora vamos a ver con qué tienen que ver. En el gráfico de abajo represento lo mismo explicado de otra manera. En vez de graficar la recarga mensual, hago un promedio de la recarga de los últimos 3 meses, ¿sí? Que es lo que se llama la media móvil.
Y eso es para capturar los desfasajes que puede haber entre estos dos flujos. Cuando graficamos esta media móvil de la recarga en función de la concentración de, la concentración de nitrato de la napa en función de la media móvil de la recarga, y vemos que hay una asociación muy buena. En la medida que aumenta la recarga, aumenta la concentración de nitrato de la napa. ¿Qué pasa? Después, si ocurre un periodo con menos excesos hídricos y disminuye la recarga del acuífero, es este recorrido, hay de vuelta un pequeño desfasaje por la inercia que tiene el sistema. Entonces, la concentración de nitrato se mantiene a lo mejor elevada, aún con una baja recarga, hasta que puede volver a la situación basal. Entonces, bueno, hasta ahora venimos viendo, cuando mostré balances calculados a partir de los ingresos y de las salidas solamente como exportación en grano, no encontramos buena relación con el nitrógeno que drenaba. Y por otro lado, los excedentes hídricos sí tenían una buena relación. Entonces, si volvemos al principio, ¿no? Y teníamos que tener estos dos componentes para que ocurriera la lixiviación, y el excedente hídrico no está dado por los ingresos por fertilización y por fijación biológica, tiene que haber alguna otra fuente de nitrógeno, algún otro aporte de nitrógeno que nosotros no estuvimos cuantificando hasta ahora y que estaría vinculado con esos excesos de nitrógeno que tienen que estar presentes para que ocurra la lixiviación. Entonces, bueno, ahí empezamos a pensar en la materia orgánica del suelo, que a partir de la mineralización también es una fuente importantísima de nitrógeno, especialmente de nuestros suelos. Entonces hicimos un experimento para cuantificar la contribución relativa del fertilizante y de la materia orgánica a las pérdidas de nitrógeno por lixiviación. Eso lo hicimos aplicando un fertilizante marcado que nosotros teníamos la forma de cuantificar a dónde iba a parar al final de un cultivo de maíz. Y lo que pudimos ver es que un 50% del nitrógeno fertilizado quedó retenido en el cultivo de maíz, entre un 15 y un 30% quedó retenido en la materia orgánica del suelo, y que fue muy poquito, acá dice 0, pero es menor que 1, muy poquito el nitrógeno del fertilizante aplicado que fue a parar al drenaje. De modo que cuando ocurre lixiviación de nitrógeno a través del drenaje, el nitrato originado a partir de la mineralización de la materia orgánica del suelo es el principal responsable. Entonces, acá viene la segunda parte donde, bueno, si los excedentes hídricos son tan importantes, son tan determinantes de las pérdidas de nitrógeno, parecería interesante la estrategia de intensificar nuestras rotaciones, aprovechar los periodos invernales con vegetación para de este modo aumentar la proporción del agua de lluvia que podemos evapotranspirar y de esa manera reducir el rendimiento hídrico, que es el agua que se pierde por escurrimiento y por drenaje. Entonces, les muestro este trabajo de Marcelo Noceto, donde él comparó cómo es la evapotranspiración en distintos usos de suelo en la zona de Entre Ríos, y acá tienen la evapotranspiración mensual para la primera barra es una plantación de árboles, la segunda es un bosque nativo, después la blanca es pastizal y después una rotación de trigo, soja y de soja. Yo les agregué los totales anuales para que puedan ver más claras estas diferencias, y está bastante claro, bueno, que
tanto el reemplazo de los bosques naturales y los implantados se evapotranspiran similar, aunque la dinámica anual sea diferente, pero los totales son similares. Y del mismo modo, los totales anuales en el caso del pastizal y de la rotación trigo-soja también son parecidos. Sin embargo, incorporar soja, o sea, pasar de un bosque nativo o implantado a un cultivo de soja o introducir soja en una zona de pastizal, claramente reduce la evapotranspiración. Y eso automáticamente se transfiere a la distribución del uso del agua de la que vengo hablando. Si nosotros reducimos la barra verde, es la evapotranspiración, en el caso del monocultivo de soja, tenemos más agua para destinar, para que se vaya a parar a los otros componentes del balance. Y automáticamente aumentan las pérdidas por escurrimiento y por drenaje profundo, que son el drenaje profundo está en rojo. Sí. Bueno, entonces acá entro con las dos propuestas que les quiero hacer de intensificación de la rotación. Son dos lotes contiguos donde uno tenía trigo-soja y el otro maíz desfasadamente, ¿no? Entonces, les quiero destacar lo que pasó en la primavera del 2000 y del 2001. Recuerden, es uno de los periodos lluviosos que les comenté. Y podemos ver, bueno, las barras representan la lluvia, los triangulitos son el drenaje, los cuadrados son el nivel freático y por ahora nada más. Entonces, lo que les quiero destacar es que en la primavera, que tuvo precipitaciones del orden de 600 milímetros, en el caso de la rotación que tenía trigo-soja, el drenaje fue del orden del 10% de la precipitación, mientras que en el caso donde hubo maíz, el drenaje representó el 40% de la precipitación. Y eso se tradujo en el nivel freático. Fíjense que este drenaje mayor se correspondió con un ascenso freático de más de 1 metro, mientras que en el caso del lote que tenía trigo-soja, prácticamente, no recuerdo, pero bueno, es mucho más bajito, 30 centímetros el ascenso freático. Algo parecido pasó durante la primavera del 2001. Y esto, de nuevo, se traduce en cuánto nitrógeno perdimos con ese drenaje. En el caso del trigo-soja, el primer año se perdieron nada más que 2 kilos de nitrógeno, mientras que en el caso de maíz se llegó a perder hasta 20 kilos de nitrógeno. Para no alargar, no muestro de vuelta lo que pasó en la primavera siguiente. La otra estrategia que les quiero comentar es la intensificación con cultivos de cobertura. Nosotros teníamos experiencias con cultivos de cobertura a campo y veíamos que la introducción de distintas especies de cultivo de cobertura reducían el nitrógeno que quedaba en el suelo en el momento del secado del cultivo de cobertura. Pero no habíamos tenido la oportunidad de medir qué pasaba, cuánto se lixiviaba de nitrógeno y cuánto se perdía de agua por drenaje con esta tecnología. Entonces usamos de vuelta los lisímetros que les mencioné para evaluar esto. En una rotación de maíz y soja introdujimos antes de la soja una avena como cultivo de cobertura y antes del maíz una mezcla de avena y vicia. Paso rápido los resultados para no demorarme. Acá pueden ver la barra blanca, las barras vacías son la precipitación. Agarramos un periodo húmedo entre 2013 y 2015.
Y después, las barras grises representan el drenaje sin cultivo de cobertura y las negras el drenaje con cultivo de cobertura. Es bastante evidente que los cultivos de cobertura redujeron de una manera importante la pérdida de agua por drenaje. Y esto no solamente ocurrió en el momento, durante los periodos intercultivos, cuando estaba o no el cultivo de cobertura, sino que se trasladó, en el caso de la soja, al momento del cultivo principal. ¿Qué pasa? Quiero trasladar esto de nuevo a los niveles freáticos, que es algo que sé que les interesa. Nosotros podemos transformar el drenaje en recarga usando la porosidad de los sedimentos, que se llaman rendimiento específico. Entonces nosotros tuvimos la posibilidad de transformar esas reducciones en el drenaje que les mencioné recién a partir de la inclusión de cultivos de cobertura en recarga, y podemos ver que la inclusión de cultivos de cobertura en la rotación se puede traducir en 1,2 y 0,7 metros menos de ascenso freático durante los dos barbechos de 2014 y 2015, en el caso de la rotación con cultivos de cobertura. Y acá les muestro qué pasó, cómo fueron los niveles freáticos en este momento. Estos son resultados del monitoreo del nivel en 3 posiciones del paisaje. Esta es la loma, media loma y un bajo, también en la cuenca del arroyo Pergamino. Y fíjense que en el periodo que les acabo de mencionar, en el experimento anterior, aún en la loma, donde lo normal es que la napa se encuentre a por lo menos 4 metros de profundidad, durante este periodo estuvo entre 1 y 2 metros de la superficie del suelo. Ni hablar lo que pasó en la media loma y en el bajo, donde el nivel freático osciló dentro del medio metro de profundidad. De modo que, estas flechitas rojas representan la reducción, o sea, el drenaje transformado en recarga, ¿sí? ¿Cuánto les comenté que podíamos reducir el agua que llegaba a la napa a partir de la inclusión de los cultivos de cobertura? Entonces vemos que es interesante, o sea, lo que le podemos sacar de agua a la napa, lo que podemos deprimir la napa intensificando el uso del suelo, no es nada despreciable. ¿Qué pasó con el nitrógeno? De nuevo, las barras grises representan la lixiviación sin cultivos de cobertura, las negras la lixiviación con cultivo de cobertura. De vuelta, una reducción muy importante en las pérdidas de nitrógeno. Y de nuevo rescato lo que les decía para el agua. No solamente hay una reducción en la lixiviación en el momento que está el cultivo de cobertura, sino que esa reducción se traslada después al momento en el que está el cultivo principal. Y otra cosita que quiero rescatar son estos puntos. Los puntos representan la concentración media de nitrato en el drenaje. Y pueden ver que los cultivos de cobertura no solamente redujeron el valor absoluto, los kilos de nitrógeno lixiviados, sino que el drenaje tenía una concentración media de nitrógeno inferior. Esto nos está diciendo directamente que el nitrógeno quedó mucho más retenido en los sistemas intensificados. Bueno, solamente para que vean la magnitud de esto, si consideramos el ciclo completo de la rotación, 2 años de rotación con o sin cultivos de cobertura, en el caso de maíz soja se llegaron a perder 103 kilos de nitrógeno entre el 2014 y 2015, y
la inclusión de cultivos de cobertura redujo a la cuarta parte, a 27 kilos de nitrógeno la pérdida. Bueno. 2 diapositivas me quedan. Con todos estos resultados armamos un balance y bueno, simplemente quiero rescatar, tienen acá hice un balance un poquito distinto a lo que les mostré al principio. Como entradas de nitrógeno incluimos la fertilización, la fijación biológica y la deposición atmosférica igual que antes. Pero al momento de computar las salidas no solamente tuve en cuenta la exportación en grano, sino también la lixiviación de nitrógeno. Entonces podemos ver que incluir cultivos de cobertura, en el caso del primer ciclo con barbecho soja o avena soja, el cultivo de cobertura cuando es soja sola es muy negativo, la inclusión de la avena lo hace casi neutro al balance. En el caso del maíz, también tenemos un balance fuertemente negativo en el caso de no haber cultivo de cobertura, y la inclusión del cultivo de la avena vicia lo hace positivo. En este caso, no solamente este balance positivo se debe a la reducción en las salidas, a que hay menor pérdida de nitrógeno, menor salida de nitrógeno por lixiviación, sino a que tenemos un plus de nitrógeno con la fijación biológica de la vicia. Bueno, las conclusiones las salteo porque creo que fui mencionando todo, pero sí les quiero mostrar algo que me imagino que a ustedes les debe interesar. Hablé un montón y nunca hablé de rendimiento. Entonces, bueno, nosotros esperaríamos que si en el caso de los cultivos de cobertura, vimos se reducen las salidas, aumentan los ingresos, todo parece indicar que hay más nitrógeno circulando en el sistema, más nitrógeno dando vuelta. Y apostamos a que eso se iba a traducir en un aumento de rendimiento de maíz. Eso no ocurrió, tuvimos muy buen rendimiento en los 2 tratamientos, pero no tuvimos un plus en el caso de la rotación con cultivos de cobertura. No obstante, me parece que eso también tenía una explicación, y es que claramente, yo no sé si ustedes pueden llegar a distinguir, acá tienen cómo son los lisímetros, son 3 parcelas en línea, acá lo tienen chiquito, y las parcelas que tenían cultivo de cobertura eran las 2 primeras, esta y esta. Y acá les muestro una foto de cómo se veía el cultivo en el momento de floración. Era bien evidente que las parcelas que habían tenido cultivo de cobertura estaban más verdes, lucía mucho mejor el cultivo, y de hecho fenológicamente estaban mucho más adelantadas. Y eso fue lo que creemos que nos jugó en contra, que no sé si recuerdan, en diciembre del año pasado que hubo un pequeño granizo, y a las parcelas que habían tenido cultivo de cobertura ya las agarró en floración, mientras que las otras que venían un poquito retrasadas, este granizo les afectó menos, y bueno, creemos que por eso no pudimos ver reflejado este excedente de nitrógeno en el rendimiento de maíz.